Feliz sábado. Qué lindo es empezar el sábado en la casa de Dios. Realmente qué bendición es poder estar en la casa del Señor para empezar su día santo. Que es un pequeño anticipo de aquel sábado eterno que el Señor está anheloso de que pronto empiece. No sé si nosotros anhelamos tanto. Dios quiera que sí. El Señor está anhelando ese momento. Toda la expectativa del cielo está centrada en ese momento. Toda la expectativa del cielo está centrada en ese momento. Y es interesante, porque esa expectativa del cielo tiene que ver con esa preocupación que abrumaba a los discípulos. Cuando esa misma expectativa y esa preocupación sean parte de la vida de la iglesia de este tiempo, la misión estará a punto de terminar y Jesús estará viniendo a buscarnos. Eso es lo que falta. Nada más. A veces estamos más expectantes de las señales que suceden fuera que de las que suceden dentro. Esta semana preguntaba, creo que aquí no, es cuando miramos lo que pasa afuera, en el mundo político, religioso, social, moralmente hablando, en la naturaleza, ¿cuánto falta para que venga Jesús? ¿Cuánto falta? Poco, nada. Esto, cuando miras tu propia vida, ¿cuánto falta para que venga Jesús? Estamos a un suspiro de Dios, pero en nuestras actitudes, ¿cuánto falta para que venga Jesús? Qué triste, ¿no? Y qué paradójico. Porque si ustedes piensan en las señales, la señal que indica el fin del tiempo del fin no es algo que va a suceder afuera, sino que es algo que tiene que suceder ¿dónde? Aquí adentro. Porque será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué vendrá? Vendrá el fin. Estamos más preocupados por lo que pasa afuera cuando tendríamos que estar preocupados por lo que pasa dentro. Y estoy hablando de dentro de la iglesia y estoy hablando de dentro de nuestro corazón. Y eso es lo que nos tendría que movilizar. Hermanos, cuando estudiamos la Biblia, es normal que, especialmente al leer el Nuevo Testamento, encontremos a alguno de los discípulos como nuestro discípulo predilecto, con el que más nos identificamos o al que más admiramos, ¿sí o no? ¿Cuál es su discípulo preferido? Pedro. No voy a preguntar por qué. Si es por admiración o identificación. Eso no lo pregunto en el caso de Pedro. ¿Quién más? ¿Qué otro discípulo? Moisés, estamos hablando de un profeta del Antiguo Testamento y digno de admirar. Qué bien. ¿Quién más? Dije del Nuevo, pero no hay problema con los del Antiguo, pero del Nuevo, básicamente. Sí, eso en cuanto a textos bíblicos, pero como persona, ¿quién admirábamos? Juan. Hay varios que admiran a Juan. ¿Qué otro más? ¿Alguien más? Pedro, Juan. ¿Hay alguno otro que admiremos? Yo particularmente me impacta la vida de Pablo. ¿Le pasó?
de todo. Y fue susceptible al poder de Dios. Y decidió cambiar. Y decidió después sufrir, quizás como había hecho sufrir. ¿Es así o no es así? Ahora, es interesante. ¿Pedro anhelaba ver a Jesús viniendo por segunda vez, sí o no? Sí. ¿Juan? También. ¿Pablo? También. Pablo dijo, y nosotros, los que quedamos, ¿se acuerdan de ese texto bíblico? Y Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, está por venir. ¿Y Juan? Cuando Jesús le dijo, ciertamente vengo en breve, ¿qué dijo Juan? Cuando tengas tiempo, ven. ¿Dijo eso? No. ¿Cómo termina la Biblia? Amén. Sí ven, Señor Jesús. ¿A cuál de estas personas se cruzaron ustedes la última semana? ¿Hay alguno que los haya visitado en la casa? ¿Lo vieron acá en la iglesia? No. Porque todos están descansando. Pero anhelaban encontrarse con Jesús. Y nosotros los admiramos por lo que hicieron, por el Evangelio. Y si uno piensa quiénes deberían ser las personas más aptas para dar el último mensaje de amonestación a este mundo, uno inmediatamente piensa en Juan, en Pedro, en Pablo, ¿o no? Pero están muertos. Dios no los eligió a ellos para dar el último mensaje de amonestación a este mundo. ¿A quiénes eligió Dios? A nosotros. A nosotros. Con todos nuestros defectos. Te eligió a ti, te eligió a ti, a ti, a ti, a mí. A cada uno de nosotros nos eligió para dar el último mensaje de amonestación a este mundo. Pensemos en eso. Y pensemos en el texto bíblico que leímos hoy en la revista. Ese texto bíblico, ¿en qué momento está situado? Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. ¿Dónde está situado? Pentecostés. ¿Sí o no? Pentecostés. Y antes de leer ese texto bíblico, les hago una pregunta. Los últimos momentos de Cristo sobre esta tierra antes de ascender al cielo, ¿está bien? Las actitudes de aquellos hombres y mujeres, los discípulos, eran tales que podía ser posible que sucediera el Pentecostés, ¿o no? No. ¿Se acuerdan la última conversación que tuvo Jesús? La última conversación personal, ¿con quién la tuvo? Con Pedro. ¿Se acuerdan en la playa? ¿Sí? Que se lo llevó aparte y le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerda? Y Pedro, después de 3 veces que le dijo que lo amaba, de repente se da vuelta y ve a otro discípulo. ¿A quién ve? A Juan. Y le dice, ¿y este? ¿Por qué dijo Pedro eso? Porque todavía había muchos celos en el corazón de ese hombre. ¿Y en lo de Juan? ¿Y en el de Juan? También. ¿Estaban todas las cosas solucionadas entre ellos? No. No. Y con esas actitudes, si hubiesen seguido teniendo esas actitudes, ¿hubiese habido razones para admirar a esas personas como las admiramos hoy? Si Pablo hubiese sido el mismo que era antes de caerse del caballo, ¿hubiésemos tenido razones para admirarlo? No, pero un día se cayó del caballo y se encontró con Jesús. Y esas personas también. ¿Qué diferencia hubo entre Pedro y Juan, Santiago, Mateo,
el Judas que no traicionó y los demás, Tomás. ¿Qué diferencia hubo entre esos hombres que despidieron a Jesús cuando se fue al cielo y los hombres que fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Cuál fue la diferencia? 10 días. 10 días que cambiaron su vida. Ni más ni menos. 10 días que cambiaron su vida. Jesús, después de resucitar, estuvo 40 días y el Pentecostés sucedía 50 días después de las primicias. 10 días donde aquellos hombres y mujeres oraron a Dios pidiéndole la capacidad de vivir en comunión. Donde le pidieron a Dios especialmente para que los ayudara a tener corazones puros y no corrompidos como los que habían tenido a lo largo del ministerio de Jesús. 10 días durante los cuales oraron por ser personas que pudieran ser más temperantes en sus hábitos, que pudieran tener mayor dominio propio, que pudieran ser más humildes en su forma de pensar, más modestos. 10 días en los que oraron para que el Señor los capacitara para poder usar sus dones para salvar a otros. 10 días donde oraron los unos con los otros para solucionar sus problemas interpersonales. Porque es fácil orar para que otro cambie, pero es difícil buscar al otro y pedirle a Dios que me cambie delante de aquel que tal vez no me caiga tan bien. Pero oraron por eso también. 10 días hicieron la diferencia, toda la diferencia en la vida de aquellos hombres y mujeres. Estamos transitando estos 10 días, casi estamos terminando. Y podemos pasar por esta experiencia diciendo, fue una experiencia interesante. Oramos, vimos algunas cosas distintas, nuevas, leímos textos de la Biblia, textos inspirados de Elena G. de White. Estuvo bueno, nos reunimos, compartimos cosas con nuestros hermanos y terminan estos 10 días y nuestra vida sigue siendo igual que antes. ¿Habrán servido para algo estos 10 días entonces? No. No. No habrán dejado de ser solamente un programa de la iglesia. ¿Quiénes deciden si estos 10 días pueden hacer la diferencia en nuestra vida? ¿Quién decide eso? ¿El pastor? ¿Dios? No. Nosotros. Y quiero que me entiendan bien. Dios tiene poder y potestad. Pero ¿por qué decidimos nosotros? Porque Dios no obliga a nadie. ¿Dios quiere hacer el milagro en nuestra vida, sí o no? Sí. ¿Dios quiere llenarnos de su Espíritu Santo, sí o no? Sí. Definidamente, Dios quiere que el Espíritu Santo no solamente esté cerca nuestro, sino que viva en nosotros y nos transforme. Pero nunca nos va a obligar. Nosotros podemos hacer que estos 10 días hayan sido la diferencia en nuestra vida. O sigamos tal como estábamos antes. Y algunos podrán decir, pero pastor,
En ningún momento yo tomé esto con la importancia que lo está presentando. ¿Cuál es el problema? No hay problema. ¿Ustedes creen que aquellos hombres cuando empezaron a orar pensaron, cuando terminemos los 10 días va a descender el Espíritu Santo? No. Empezaron, y algunos empezaron tal vez a regañadientes y tratando de defender su quintita y tratando de guardar parte del orgullo que tenían en su corazón. Pero el Espíritu de Dios fue tocando sus corazones, calando profundo en la vida de aquellos hombres. Y al término de aquellos 10 días estaban preparados para vivir la experiencia del Pentecostés. ¿Será que nosotros podemos vivir esa experiencia? No los veo convencidos y eso me preocupa. ¿Podemos vivir esa experiencia? Hago una segunda pregunta. ¿Queremos vivir esa experiencia? ¿Queremos? Y la tercera pregunta es la más complicada. ¿Queremos vivir esa experiencia ahora? ¿O todavía hay cosas que queremos seguir guardando para nosotros durante un tiempo? ¿Queremos vivir esa experiencia ahora? Porque si queremos vivir esa experiencia ahora, el Señor tiene a disposición el Espíritu Santo. Está aquí presente. Y hoy puede sacudir no solo este lugar, sino tu vida y la mía, para cambiarnos de una vez por todas y dar el último mensaje que tenemos que dar. ¿Estamos preparados? Hermanos, he estado orando. Y no quiero que esto sea un discurso más, un sermón más. El Señor quiere hacer algo diferente en nuestra vida. El Señor quiere hacer la diferencia en la vida de esta iglesia. No porque yo estoy acá. El Señor quiere hacer la diferencia en mi vida también porque lo necesito igual que ustedes. Y hoy con los hermanos de Udave tuvimos un momento de oración y lloraba el Señor. Señor, tú me conoces y sabes que hay cosas que tú tienes que tomar en tus manos y quiero dártelas para que tú te encargues. Porque yo no estoy pudiendo con eso. El Señor quiere que este sea el momento. ¿Estamos dispuestos? ¿Saben? Después de aquellos 10 días, aquellos hombres y mujeres pudieron vivir la experiencia que relata Hechos capítulo 2, versículo 42. Y los invito a que podamos leer, creyendo que nosotros también podemos vivir esa experiencia. Es muy fácil dudar y decir, es más de lo mismo. Es muy fácil. No pasa nada raro. No pasa nada diferente. Va a seguir todo como era. Y si pensamos de esa manera, ¿saben cómo van a seguir las cosas? Todo igual. Porque no creímos que Dios podía hacer la diferencia. Pero si creemos de verdad, el Señor hará toda la diferencia que necesitamos. Tengan la plena seguridad de eso. Versículo 42.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué más? Y en las oraciones. ¿Perseveraban en qué? ¿En las enseñanzas de qué? De la Biblia. Porque las doctrinas de los apóstoles son las que tenemos en la Biblia. Perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Hasta hace un tiempo estaban en comunión? No, estaban juntos. Juntos, porque iban para todos lados juntos a Jesús. ¿Pero estaban en comunión? No. Porque los celos, la desconfianza mutua, las peleas por ser el más importante, el orgullo, el egoísmo, el creer que eran mejores que, no les permitía vivir en comunión. Para que esto se produjera tuvieron que vivir esos 10 días, donde tuvieron que solucionar los problemas que había entre ellos. Y hermanos, yo no sé cuáles son los problemas que hay entre ustedes. Pero definitivamente hay algo que tengo plenamente seguro. Hay problemas. No porque alguien me haya dicho algo. Porque si no hubiera problemas, el Espíritu Santo hubiese descendido en esta iglesia. No puedo hablar de cada uno en forma personal porque no lo conozco. Y la experiencia de la iglesia sería totalmente distinta. Hoy no habría lugar. No por quien está predicando. No habría lugar por el testimonio de ustedes llenos del Espíritu Santo. Por el testimonio mío lleno del Espíritu Santo. Perseveraban en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. La consecuencia de esa experiencia de vida es lo que leemos en el versículo 43. Normalmente no los leemos juntos y nos perdemos todo. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Este temor no era miedo, era admiración, expectativa. Y era decirles a ellos, ¿dónde está el Dios que ustedes en el cual creen? Porque quiero conocerlo. Era ese tipo de temor. El temor que llevaba a las personas a preguntarle a los discípulos cómo hacer para acercarse a Dios. Ahora les pregunto, el versículo dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Dice la Biblia que las personas se llenaron de temor, de admiración por los milagros? ¿Por las maravillas, por las señales, dice eso? No, porque nunca Dios usó milagros y señales para convertir gente. Nunca Dios usó milagros y señales para que la gente crea. Dios hace milagros y señales de verdad, no para que creamos, sino en respuesta a nuestra fe. Porque creemos. No para generar fe, sino en respuesta a nuestra confianza en Él. Y fíjense en los evangelios. Y fíjense en las historias de los discípulos, en los hechos de los apóstoles. Y van a ver que nunca Dios hizo un milagro para generar fe. Nunca. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia? Que vino y que dijo, aunque sea las migajas, ¿se acuerdan? ¿Dios hizo el milagro para que ella tuviera fe? ¿Jesús hizo el milagro para que... No. ¿Por qué hizo el milagro? Porque tenía fe. Porque ella creyó. ¿Se acuerdan del centurión que tenía el siervo enfermo? Para que tengas fe te voy a sanar a tu siervo. ¿Dijo eso el Jesús? No. Nunca he visto tanta fe en todo Israel, dijo. En respuesta a la fe, hizo el milagro.
cuando Herodes tuvo la osadía y a la vez la cobardía de pedirle a Jesús un milagro para creer, ¿Jesús hizo un milagro? No. Y Herodes se quedó con las ganas. Cuando los sacerdotes, cuando Jesús pendía de la cruz, le pedían un milagro y que descendiera de la cruz, ¿Jesús lo hizo? Desciende y creeremos. ¿Se acuerdan de esa frase? Desciende, hace el milagro y vamos a creer. ¿Qué hizo Jesús? No hizo el milagro, porque nunca Dios hace un milagro para que creamos, sino en respuesta a nuestra fe. Y es interesante, aquellas personas se admiraron, tenían temor, tenían expectativa por lo que estaba sucediendo, no por los milagros, sino por lo que estaba pasando en el corazón de los discípulos. Porque no podían entender cómo esos hombres que hacía 10 días estaban peleando, ahora estaban todos unánimes. Porque no podían entender cómo aquellos hombres que tenían un carácter a veces muy complicado, ahora estaban perseverando en las doctrinas y estaban comiendo juntos y estaban orando para que otros se salven. ¿Queremos ver la iglesia llena? ¿Queremos ver la iglesia llena, sí o no? Queremos que vuelvan los que se fueron, que por ahí son nuestros seres queridos, nuestros familiares. Queremos que vengan esas personas que están a nuestro lado, que amamos pero que nunca estuvieron. Ya saben lo que tenemos que hacer. Dejar de cuidar nuestro orgullo. Dejar de cuidar nuestro egoísmo. Dejar de pensar solo en nosotros mismos y permitir que el Señor transforme nuestros corazones. Y naturalmente, cuando los demás nos vean, nos van a empezar a decir: ¿a qué hora se reúnen? Porque quiero estar con ustedes. Los demás van a decir: no sé qué me está pasando, pero sé que es por tu Dios, porque estás orando por mí. Y quiero conocer más de ese Dios. Pero si no oramos por los demás, si no nos preocupamos por la salvación de otros, si estamos peleados entre nosotros, ¿el Señor va a poder hacer su obra? No. Y vamos a seguir revolcándonos en nuestro dolor, en nuestras angustias, en nuestra frustración, en nuestro cansancio, porque este mundo de pecado cansa. ¿O no? Agota. Oye, escuchaba a una hermana decir: no tengo fuerzas, no me dan ganas de venir a la iglesia. Y es triste escuchar a alguien decir eso, diciendo: no sé si voy a volver a venir. Pero si seguimos en este orden de cosas, si seguimos en esta vorágine donde solo nos preocupamos por nosotros mismos, tarde o temprano vamos a abandonar la iglesia. Y el Señor nos está ofreciendo algo totalmente distinto, y esas son las buenas noticias. El Señor dice: no tenés que esperar años para que la situación cambie. ¿La situación puede cambiar? Ahora. Podés volver a tu casa diferente, con la misma ropa, el mismo peinado, pero por dentro llevando en tu interior un milagro que solo Dios y tú conocen, y que el Señor quiere hacer en esta noche. ¿Por qué oraban los discípulos? ¿Cuál era el motivo de sus oraciones? Dice que oraban con fervor, clamando al Señor. ¿Han clamado a Dios? ¿Han clamado? No los conozco, pero creo que no voy a estar demasiado equivocado si les digo algo. ¿Será que en la mayoría de las oportunidades
que clamaron por intereses personales? ¿Solo por la familia? Porque eso es mucho mejor que orar por uno mismo. Pero todavía no es el todo. Todavía sigues teñido de egoísmo. No, Dios no nos dice no ores por la familia. Al contrario, son nuestros primeros motivos de oración. Pero aquellos discípulos oraban solo por la familia. Los abrumaba la preocupación de salvar ¿qué? De salvar almas. El motivo principal de sus oraciones no era los callos del pie. Perdonen lo tosco de la ilustración. La preocupación fundamental de ellos no era el trabajo, el dinero que no alcanza. Y no era que la pasaban bien económicamente algunos de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Su preocupación fundamental, ¿cuál era? Salvación de las almas. Pedían a Dios que los capacitara para poder compartir el Evangelio con aquellos que no conocían. Seres queridos y desconocidos, por igual. Ese es otro milagro que el Señor quiere hacer esta noche. Que empecemos a orar por esas personas. De aquí a poco tiempo, en Semana Santa, nos vamos a volver a encontrar. Y hermanos, anhelo que juntos allí en Semana Santa podamos ver innumerables milagros que se van a producir no por lo que yo pueda decir aquí al frente, sino por lo que Dios va a hacer esta noche con ustedes. Y como resultado de la transformación que el Señor va a hacer, muchos milagros vamos a ver. Quiero terminar. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¡Ay! ¿Saben lo que significa eso, no? Todo en común. Y por si nos quedara alguna duda, el versículo 45 lo aclara. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No estoy diciendo que hoy debamos hacer eso. Tampoco estoy diciendo que no lo hagamos. Pero eso lo pudieron hacer porque hubo un cambio en el corazón. No fue que cambiaron porque hicieron eso, ¿se entiende? No fue que el cambio se produjo porque empezaron a vender sus cosas. No, el cambio se produjo y por eso empezaron a compartir todo. Y hermanos, el cambio no se va a producir en nosotros mientras nosotros sigamos siendo tan egoístas en nuestra forma de vivir el cristianismo. Donde a Dios le damos siempre lo que nos sobra. Y les voy a poner 2 ejemplos para que se den cuenta que le damos lo que nos sobra. No lo conozco, como vuelvo a decir, tengo la ventaja de que no los conozco. Pero me atrevo a decir que muchos de nosotros escogemos para estudiar nuestra Biblia cuando volvemos
a la noche de nuestro trabajo. Después de terminar de hacer todas las cosas y nos estamos por ir a dormir. Y en más de una oportunidad estamos leyendo u orando y terminamos así. Dormidos sobre nuestra Biblia o dormidos sobre nuestras manos. ¿Es el mejor momento para buscar a Dios? No es que no es un momento para buscarlo. Mejor esto que nada. ¿Está bien? ¿Pero es el mejor momento o le estamos dando a Dios las obras? Le estamos dando a Dios lo que nos queda de fuerzas. ¿Dónde están nuestras prioridades? Y ustedes dirán, pastor, pero hay que trabajar para mantener la familia. Sí, definitivamente sí. ¿Y hay que estudiar para prepararse? Sí, porque vivimos en este mundo. Sí. Pero ¿qué es lo primero en tu vida? ¿Quién está primero en tu vida? ¿Quién es el que te da fuerzas para trabajar, para estudiar? ¿Quién es el que te da fuerzas? ¿Vos mismo? ¿O Dios? Sin embargo, a Dios le damos lo último. Y llegamos al viernes porque el diablo es tan astuto que nos hace correr toda la semana corriendo detrás de no sé qué. Y llegamos al viernes casi el sábado con lo último que nos queda de fuerzas. ¿Pasa eso o no pasa eso? Sí. Y estamos tan cansados que decimos por lo menos por fin un día para descansar. Y está bueno que descansemos el sábado porque es el día de reposo. Pero estamos tan cansados que decimos, la escuela sabática, 9:30 de la mañana. No, voy directo al sermón. En otros lugares pasa eso, no sé si acá. Tal vez no. Pero me ha pasado en más de un lugar ver a la hora de la escuela sabática a la 10ª parte de la iglesia. Al comenzar. Llegamos más tempranos a nuestros trabajos que encontrarnos con Dios. Espero que no lleguemos tarde cuando Cristo venga. Y el segundo aspecto en el que dejamos a Dios lo que nos sobra, y no voy a hacer una predicación sobre eso, pero sí quiero comentar algo, es en nuestros recursos económicos. Y ustedes dirán, pastor, pero yo doy el diezmo. Yo no digo que no lo des. Ustedes saben que la Biblia habla de ¿qué? De diezmo y ofrendas. La Biblia no habla de diezmo y limosnas. Habla de diezmo y ofrendas. Sin embargo, debido al contexto en el que vivimos y del cual provenimos, porque la mayoría de nosotros proviene de un contexto de la religión popular, somos fieles en nuestros diezmos, pero estamos muy complicados a la hora de pensar en nuestras ofrendas. Y no estoy hablando de cantidades, estoy hablando de actitudes. ¿Cuál es la filosofía detrás de la limosna? Hay una persona pidiendo, ¿sí? Yo busco en el bolsillo, tengo un billete de 10, uno de 5, ¿y qué le doy? Acá me dice el de 2 que me dé cambio. Primer problema. La filosofía de la limosna me dice que yo doy porque el otro necesita. Segundo problema, doy lo que me sobra. No importa si 10, 5, 2 o 50. ¿Estamos de acuerdo? Elena G. de White dice que nos resulta mucho más fácil darle a alguien dinero o un alimento o ropa que comprometernos a ayudarlo para que salga de esa situación. Nos resulta mucho más fácil dar algo que dar tiempo.
Y piénsenlo. Porque nosotros hacemos esto. Damos y enseguida damos vuelta a la cara. Y ese es el concepto de la limosna. Yo vengo a traerle a Dios porque Él necesita. La iglesia necesita para poner el cartel, para pintar la iglesia, para arreglar el bautisterio, y por eso vengo y pongo. Eso es limosna. El concepto de la ofrenda es totalmente distinto. ¿Dios necesita de nuestro dinero? No. ¿Y entonces por qué damos ofrendas? Porque la ofrenda es mi agradecimiento a Dios por todas sus bendiciones. Con lo que ofrendamos nosotros le estamos diciendo a Dios, qué poquito que nos has dado. Y no hablo nuevamente, insisto, de la cantidad. Estoy hablando de la actitud. Cuando Jesús tuvo que ofrendar algo por nosotros, ¿qué dio? Todo. Todo. Ese es el concepto de ofrenda. Con una sola diferencia. En nuestro caso nosotros sí lo necesitábamos. Mientras no cambiemos nuestra actitud, mientras no permitamos que Dios cambie nuestra actitud, porque no nace solamente de este corazón egoísta, nunca vamos a poder vivir esa experiencia. Nunca. Porque no es algo mágico. Es algo sí milagroso que Dios puede hacer si permitimos que cambie nuestro corazón. Y fíjense el resultado de dar todo. Quedaron todos tristes. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con tristeza y amargura de corazón. ¿Dice eso? No. Con alegría y sencillez de corazón. ¿Queremos ser felices de verdad? ¿Queremos realmente que cuando la gente nos vea diga, ¿dónde está tu Dios? Porque tenés una cara, tenés una felicidad que yo no tengo, tenés una paz que yo no tengo. ¿Dónde está tu iglesia? Quiero ir. Y no que no queramos traer a nuestros amigos porque tenemos miedo de las caras largas que va a haber en la iglesia. Al contrario, tenemos que irradiar alegría porque Jesús murió por nosotros y nos está preparando un cielo sin dolor, sin lágrimas, sin muerte, sin nada de eso. Donde podremos encontrarnos con nuestros seres queridos, donde podremos vivir para siempre. ¿Hay razones para estar felices, sí o no? ¿No les causa felicidad cuando alguien se entrega a Jesús y se bautiza? Hermanos, está hermosa esa planta, pero es horrible el lugar que eligieron para ponerla, perdón. Ese lugar tendría que estar permanentemente lleno de agua y a menos que esa planta flote en el agua, no debería estar ahí. Perdonen mi fracaso, ustedes no van a querer que vuelva nunca más, pero en Semana Santa buscaré otro lugar. El resultado natural de esa forma de vivir es que van a estar alabando a Dios y van a tener favor con todas las personas que estén a su lado. Y el Señor añadirá cada día a la iglesia a los que van a ser salvos. Por eso ese lugar no puede estar ocupado por eso. Sino va a estar ocupado por personas que se entreguen a Jesús cada día por el testimonio de ustedes. ¿Creen que Dios puede hacer esos milagros este año? ¿Creemos? Amén. Amén por eso. Vamos a empezar. Y vamos a empezar ahora. Y hermanos, esto que vamos a hacer ahora
Es el momento más importante de esta noche. Y acá yo no voy a hablar, por eso es el más importante. En este momento yo quiero que ustedes busquen una persona. Y como yo no los conozco, no voy a estar juzgando a quien buscan. Pero no quiero que busquen a la persona con la que siempre oran, porque con esa van a orar mañana de vuelta. Yo quiero que busquen, si hay en primer lugar alguna persona con la cual por alguna razón estamos distanciados. Si no está acá, ¿se entiende? Si hoy no vino por alguna razón, no dejes de buscarla mañana. Y andate a algún lugar que nadie vea y oren a Dios. Por esto de lo que hablamos. ¿Será que se puede hacer? ¿El orgullo que tenemos nos deja hacer eso? Eso nos impide, pero ¿vamos a darle lugar al orgullo y al diablo? ¿O vamos a darle lugar a Dios? Y nos va a costar, pero hagámoslo. Si sentimos que alguien tiene algo contra nosotros, o nosotros por alguna razón tenemos algo contra alguien, busquemos a esa persona si está aquí. No quiero que estén orando con la persona que está al lado de ustedes. Ahora, después sí. Quiero que busquemos a otra persona. Y si sienten que no hay nada con nadie, busquen a alguien que diga, yo quiero orar y empezar a orar por vos para que juntos podamos ir al cielo. Y por ahí sea la persona que menos conocen en la iglesia. Pero hoy Dios puede hacer que empiece una hermosa amistad. ¿Saben? El final de la revista habla de grupos pequeños. Los grupos pequeños no se hacen para que el Espíritu Santo se manifieste. Los grupos pequeños no son un método para que Dios pueda hacer su obra en la iglesia. Los grupos pequeños son la consecuencia de vivir en comunidad. Por eso casi ni hablé de ese tema. Si los grupos pequeños lo toman solo como un método de trabajo, como un plan de MIPES, de nada sirve. De nada sirve. Mañana le van a contar al pastor Cascardo, pero ella sabe qué es lo que piensa. Los grupos pequeños tienen que ser el resultado de nuestro anhelo de ser una familia. Y entonces no podemos solo vernos los sábados. Y necesitamos vernos en otro momento para compartir cosas y para compartir nuestro camino hacia el cielo. Bueno, empecemos a compartir ese camino hacia el cielo. En esta noche, buscando a alguien que no sea la persona que tenemos al lado. Y cuanto más nos cueste buscar a esa persona, porque hay algo que tenemos, va a ser mejor, porque el milagro va a ser más grande. Si necesitan antes de buscar a esa persona, y tal vez para que todos podamos hacerlo, ¿me permiten que pueda hacer una oración? Termino esa oración y buscamos a alguien con quien orar. ¿Está bien? Querido Dios, gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque cuando Jesús pensó en nosotros, pensó que valía la pena dar todo para darnos la oportunidad de vivir. Gracias, Señor, porque en todo lo que haces, hiciste y sigues haciendo por nosotros, nos demuestras que para ti no sería lo mismo el cielo si alguno de nosotros falta. Y gracias, querido Dios, por esta nueva oportunidad que nos das en esta noche. Señor, queremos que no sea una oportunidad más, sino que sea nuestra oportunidad de reconsagrar nuestra vida a ti. Señor, que puedas descender con tu Santo Espíritu a este lugar y tocar cada uno de nuestros corazones. Señor, que salgamos de este lugar transformados. Que realmente salgamos con la seguridad de que tú has producido el milagro que quieres y anhelas producir en nuestros corazones. Y Señor, ese milagro tiene que comenzar
quitando de nuestra vida y de nuestro corazón el orgullo y el egoísmo. Tiene que comenzar quitando de nuestro corazón los malos pensamientos hacia otros de nuestros hermanos. Ayúdanos, querido Dios, a poder estar unidos como nunca lo estuvimos, para que tu Espíritu se pueda mover libremente en esta tu iglesia y para que las personas al vernos puedan glorificarte a ti, para que las personas al vernos puedan sentir el anhelo, el deseo de conocerte y podamos ver los milagros que tú quieres hacer, primero en tu pueblo y en segundo lugar a través de tu pueblo en todas las personas que nos permitas contactar. Amado Dios, sabemos que tú lo puedes hacer hoy, sabemos que lo puedes hacer ahora y clamamos porque pueda ser una realidad. Clamamos por salvación, clamamos por el poder de tu Espíritu y clamamos, Señor, para que podamos cada uno de nosotros abrir la puerta de nuestro corazón para que tú puedas hacer el milagro que quieres hacer. Amado Dios, clamamos también por nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros y nuestros enemigos también. Y también por los desconocidos, que hoy no están aquí. Algunos tal vez estuvieron en algún momento, otros nunca llegaron. Señor, clamamos por su salvación. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos para que ellos puedan conocerte y entregar sus corazones a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.